¿Extrañas a tu familia y quieres compartir tiempo con ellos? Para realizar una petición familiar exitosa, debes entender y cumplir con los requisitos. Esto facilita el proceso de reunirte con tus seres queridos en los Estados Unidos. Si eres residente permanente o ciudadano americano, podrías solicitar a un miembro de tu familia y de esta forma pueden obtener una visa de inmigrante para ingresar y vivir en los Estados Unidos de manera legal. Dependiendo de la relación que tengas con tu familiar y tu estatus, existen distintas categorías. Las categorías pueden incluir cónyuges, hijos solteros o casados, menores o mayores, padres y hermanos. Por ejemplo, los familiares inmediatos son aquellos que tienen una relación muy cercana con el patrocinador y están exentos de las cuotas y límites numéricos como los establecidos para las categorías de preferencia. Los familiares inmediatos incluyen cónyuge de un ciudadano estadounidense, los hijos tanto biológicos como adoptivos solteros menores de 21 años de un ciudadano estadounidense y los padres de ciudadanos estadounidenses si el hijo tiene más de 21 años. Los familiares de preferencia, como lo comentaba anteriormente, tienen un mayor tiempo de espera porque dependen de una disponibilidad de visa. Aquí entran los hijos solteros mayores de 21 años de un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal, esposa o esposo e hijos solteros menores de 21 años de un residente permanente, hijos casados de ciudadanos junto con su esposa e hijo, por último, los hermanos de ciudadanos con sus familias. El primer requisito es que el patrocinador debe ser un ciudadano estadounidense o un residente permanente legalmente establecido en los Estados Unidos. Deberás proporcionar pruebas de ello. Debes demostrar además que tienes una relación genuina con el familiar que deseas patrocinar, certificados de matrimonio, actas de nacimiento, entre otros. Como patrocinador debes comprometerte en ser responsable financieramente del beneficiario durante su estadía en los Estados Unidos. Esto asegura que no se convierta en una carga pública. Por lo que debes demostrar que tienes ingresos suficientes para respaldar al beneficiario y que cumplirás con los requisitos de ingresos establecidos por UCIS. También debes estar al día con tus impuestos federales y presentar pruebas de ello. El proceso para presentar una petición familiar implica varios pasos que debes seguir cuidadosamente. Una vez que te hayas asegurado de cumplir con todos los requisitos para ser patrocinador y hayas reunido toda la documentación necesaria, deberás presentar el formulario I-130, petición de familiar extranjero. Este es el formulario principal para presentar la petición. Debes hacerlo con precisión y asegurarte de incluir todos los detalles requeridos. Esto puedes hacerlo desde tu cuenta en línea de UCIS y pagar las tarifas de presentación correspondientes. Los documentos que debes tener en cuenta para presentar una petición familiar pueden variar según la categoría de petición y tu situación específica. Sin embargo, aquí hay una lista general de documentos que podrían ser necesarios. Después que UCIS reciba tu petición, el tiempo para que su solicitud sea aprobada puede variar considerablemente según varios factores, incluida la categoría de petición, el estatus del patrocinador, si es ciudadano estadounidense o residente permanente, el país de origen del beneficiario y la carga de trabajo actual de UCIS. Utiliza métodos de seguimiento si es posible. Una vez que tu petición sea aprobada, recibirás un aviso de aprobación y se enviará tu petición al Centro Nacional de Visas o a la Embajada o Consulado de Estados Unidos en el país donde se encuentre el beneficiario. Es posible que el beneficiario deba someterse a un examen médico y asistir a una entrevista en la Embajada o Consulado para determinar su elegibilidad. Si todo sale bien, se le otorgará una visa de inmigrante. Si la persona que la solicitó está ya en Estados Unidos, generalmente pasa por un proceso llamado ajuste de estatus. Esto significa que cambiaría su estatus actual al de residente permanente en el país. Pero esto requiere una serie de pasos diferentes.
Si quieres iniciar el proceso de solicitud de una petición familiar y tienes alguna duda, recuerda que siempre puedes consultar a un abogado de inmigración para recibir orientación especializada.